Bendiciones a todos los hermanos, que Dios los bendiga. En este día quiero compartir con ustedes palabra del Señor, que se encuentra en Éxodo capítulo 34, versículo 1 y 2. Y esta palabra para este día tiene por título Buscando la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor: Y Jehová dijo a Moisés: Alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Amén. Todas las cosas que hacemos deben contar con una razón de ser. Nuestro objetivo de vida debe ser crecer y fortalecer nuestra intimidad con Dios, conocerle más y obedecer el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nuestro corazón debe anhelar a Dios más de lo que anhela el ciervo las corrientes de las aguas en el desierto. En este día quiero compartir con ustedes esta palabra que para mí es de mucha bendición, que es buscando la presencia de Dios. Esto requiere de nosotros, hermanos, perseverancia para superar todos los obstáculos. Fijémonos que estamos leyendo el 34, 1 y 2. En este caso, Moisés debe llevar 2 tablas de piedra, peso adicional a su cuerpo. Debía subir a la cumbre del monte, le implicaba esfuerzo, y no permitir la condenación o depresión por las acciones pasadas, por lo que había hecho, quebrado las anteriores, pues Dios le dice: como las tablas primeras que quebraste. Esto es importantísimo. Acá requería que las tablas que él había quebrado, es importante para el cristiano, para el hombre de Dios o para la mujer de Dios, prestar atención a las cosas que Dios nos da. Si bien Moisés había quebrado las primeras tablas, Dios le dice que debía hacer las tablas como eran las primeras, iguales. Y tuvo que superar este obstáculo, saber que él las había roto, algo dado de la mano de Dios, y ahora tenía doble esfuerzo. La primera vez las tablas se las había dado Dios y solo tenía que bajarlas. La segunda vez implicaba un doble esfuerzo por haber roto las primeras: subir con las tablas él, alisarlas, llevar un peso adicional en el cuerpo de él para subirlas, que eso le implicó el esfuerzo, y no permitir que su mente lo traicionara pensando por qué rompí las primeras, sino que dice que se acordó cómo eran las primeras. Le había prestado mucha atención a lo que Dios le había dado al comienzo. Entonces, obediente a Dios y arrepentido de haber hecho ese acto de haber quebrado, vuelve a hacer las tablas como eran las primeras, para que Dios escriba lo que había escrito en las primeras tablas. Segundo, para construir una amistad con Dios, la Biblia nos dice en Santiago capítulo 2, verso 23, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. La verdadera amistad requiere tiempo, conocimiento, ayuda, apoyo, confianza mutua, diálogos sinceros y transparentes, superación de diferencias. Esto me deja pensando que para tener una buena amistad con Dios, nosotros debemos superar una gran diferencia, que nosotros somos seres humanos y Él es Dios. ¿Qué les parece, hermanos? Si no hay una gran diferencia en esta amistad con el Señor. Pero debemos superarlas, el Señor nos va a ayudar, porque dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios este mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fijémonos si Dios no está interesado en ser amigos nuestros o ser amigos de nosotros. Pero creo que debemos, en todo esto caso, para una buena y una verdadera amistad con Dios, que yo escribí esto: la verdadera amistad requiere tiempo, conocimiento, ayuda. Si no nos ayuda el Señor, no podríamos conocerlo. Apoyo. Si no nos apoyamos en el Señor, no podríamos conocerlo. No es suficiente con leer toda la Biblia, no es suficiente con orar. Necesitamos buscar la presencia de Dios, como el título de esta palabra para este día. Necesitamos confianza en el Señor.
La verdadera amistad con Dios es aquel que le cree. Dice que Abraham le creyó a Dios. Creerle a Dios es ser amigo de Dios. Confiar en Él es ser amigo de Dios. Y tener diálogos sinceros y transparentes con el Señor es importantísimo para un cristiano. ¿Por qué tiene que le digo esta palabra transparentes? Porque ¿de qué me serviría yo hablar con Dios y no contarle toda la verdad de mi vida si Él lo sabe todo? No sería un diálogo transparente, porque el Señor estaría viendo que yo estoy ocultando algo delante de su presencia. Moisés tenía una comunión con Dios única en la tierra, resultado de su continua búsqueda de Dios. Fíjense, Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. San Juan 17:3. Y el término conocer aquí del griego ginosko significa estar tomando conocimiento. Es una búsqueda continua, es un continuo conocer. Y también simboliza un estilo de vida. Para el cristiano conocer a Dios, tener una búsqueda de Dios debe ser un estilo de vida. Nuestro estilo de vida debe ser buscar de Dios todos los días. Para seguir buscando la presencia de Dios debe haber expectativa de la revelación divina. Intimidad con Dios. Intimidad con Dios implica encuentro a solas. Éxodo 34:3 dice, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes, ni pascan, ni delante del monte. Esto implica que debe ser un encuentro a solas con Dios de cada uno de nosotros. Esto no es de congregacional, es de la persona en particular con Dios, de aquel que está buscando la presencia de Dios. Hay diferentes tipos de oración también, en esencia y en número de personas, pero acá se trata de uno con Dios. Estar a solas con Dios es también muy importante. Debe haber ausencia de factores distractores, algo que nos distrae. Debe haber ausencia de algo que nos distraiga, tanto externos como internos. Acá es muy importante que yo me detendría un poquitito. Yo no podría estar buscando de Dios en el comedor de mi casa o en el living de mi casa y mi esposa viendo la televisión, mi hijo jugando al lado y yo leyendo la palabra del Señor tratando de buscar a Dios. ¿No le parece que es algo lógico? Ahí son factores que me interrumpen la comunicación y la búsqueda de Dios porque hay algo externo. Lo que me rodean me están impidiendo, al seguir con sus vidas, me impiden que yo pueda buscar a Dios. Debe ser algo personal, privado, íntimo. Y también dice que no debe haber factores que nos distraigan internos, nuestras pasiones. No puedo estar buscando a Dios y pensando en qué voy a hacer mañana, en qué voy a cocinar, qué tengo que hacer mañana en el trabajo, qué dejé sin hacer. Todas estas cosas son distracciones internas, lo que me aflige, lo que me duele, mi problema, la deuda, la enfermedad. Son problemas internos que me prohíben o que me están obstaculizando mi relación con Dios y mi búsqueda de Dios. Si este encuentro es real, habrá transparencia y por lo tanto lo oculto del corazón se pone en evidencia ante la luz del Señor. Dios revela su voluntad y diseño. Éxodo 34:4. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Dios revela su voluntad y diseño. Éxodo 34:4. En este monte Dios dio esto. Escuchemos bien esto. Dios dio la ley, el modelo del tabernáculo, las instrucciones para el sacerdocio levítico, el orden para marchar por el desierto. Esto me hace acordar a la palabra que nuestro hermano pastor Rubén siempre nos recalca en Romanos el capítulo 8, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, que Él dice siempre que el Espíritu Santo no nos reemplaza, Él nos ayuda en nuestras debilidades. Y en este caso que estoy leyendo con ustedes, el orden para marchar por el desierto, Dios no anuló el desierto,
sino que los instruyó para que lo pudieran atravesar con éxito. ¿Entienden esto? Dios jamás quitó el desierto del camino de los israelitas, sino que los había instruido para que pudieran atravesarlo con éxito, para llegar a la tierra prometida. Cuando alguien busca de Dios, Dios viene a él. Éxodo 34:5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Dios es omnipresente, está en todo lugar y también ha prometido estar con nosotros todos los días. Sin embargo, debemos conocer que hay momentos especiales y sobrenaturales. Aquí Dios descendió y permaneció junto a Moisés. Moisés tenía falencias, debilidades, pero buscaba a Dios y Dios vino a él. Por eso la Biblia dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. Nos dice el texto: Jehová descendió en la nube. El término nube del hebreo anán significa masa nubosa. Se usa en particular para indicar la masa de nubes, por cuyo medio la presencia de Dios se manifestó. La vemos aquí en el monte Sinaí, la vemos después en el tabernáculo y delante de ellos en el desierto. La nube es figura y símbolo de la presencia de Dios. La presencia de Dios o la presencia divina produce transformación. La verdadera transformación sucede en la intimidad con Dios. Éxodo 34:29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Éxodo capítulo 34, versículo 29. El texto nos dice que el rostro de Moisés resplandecía por haber estado hablando con Dios. Hablar del hebreo dabar traduce además arreglar, hablar y someter. Así fue que un tiempo en este tiempo que Moisés estuvo con Dios, cosas fueron arregladas u ordenadas en Moisés, ¿entienden? El tiempo que Moisés estuvo con Dios, hubo cosas que fueron arregladas en la vida de Moisés. De este término, dabar, traduce como arreglar u ordenar. Fueron cosas que en la vida de Moisés fueron arregladas y ordenadas. Escuchó y conoció revelaciones del Señor, y él sometió todo su ser a Dios. Este conjunto de cosas y las decisiones de Moisés permiten el resplandor de su rostro. La verdadera transformación y renovación es evidente en Moisés. El texto nos dice que Moisés no sabía, él no lo sabía que todo el rostro resplandecía, pero todo lo demás, o sea, los demás lo veían. Realmente es Dios quien da testimonio de nosotros y de su obra. Moisés bajaba del monte con esta transformación, estar a solas con Dios, en la intimidad con Dios, produce una transformación en nosotros, que a veces de tanto buscar a Dios y se nos hace tan común leer la Biblia, tan común orar, tan común cantar, tan común asistir cuando estaban las reuniones en la iglesia, y la gente ve en nosotros algo distinto, nos ven resplandecientes. Jesús dijo que nosotros somos como luminares en este mundo, que resplandecemos en medio de un mundo de tinieblas. Y déjenme decirle, queridos hermanos, que la gente lo nota. La gente se da cuenta de la diferencia que hay entre ellos y nosotros. Y es donde nosotros aprovechamos para dar testimonio de que ese resplandor y ese brillo y esa luz es Cristo en nuestros ojos, en nuestra mirada, en nuestro andar, en nuestro caminar, en nuestro proceder. Por eso Moisés no sabía. Se había adaptado a estar con Dios. Dios le había permitido esta gracia. Tal es así que le había permitido inclusive verlo a Dios, dice la palabra del Señor. Es interesante que el Señor Jesús se transformó o transfiguró mientras oraba en el monte, en el Lucas el capítulo 9. Y aparece de nuevo la nube, esta que estamos hablando. Y esta gloria es reconocida también por los demonios. Capítulo 9, 37 al 39. Sucedió en el monte Sinaí, sucedió con Jesús y sigue sucediendo hoy con nosotros.
la conclusión para esta palabra, y espero que Dios los haya bendecido como me bendijo a mí con esta bendición de esta palabra maravillosa que pusimos por título Buscando la presencia de Dios en Éxodo. La verdad es que la vida cristiana a veces vivimos circunstancias que son incomprensibles para nosotros, como lo que estamos viviendo. Nos parece una cosa extraña lo que está viviendo una iglesia en las redes, una iglesia a través de versículos, de textos en los celulares, mensajes, mensajes de texto, mensajes de audio, mensajes de voz, como el que estamos compartiendo ahora. O en otras ocasiones no sabemos qué camino seguir, cómo hacemos, qué hacemos para seguir adelante. El Señor tiene misericordia de nosotros. Si buscamos la presencia de Dios, Dios tiene misericordia y nos muestra los caminos y las herramientas, como han puesto muchos hermanos que en este tiempo están llevando a cabo y puedan llevar para ustedes este audio que estoy compartiendo con todos ustedes, la palabra del Señor. No sabemos qué camino seguir o qué hacer ante cierta adversidad, pero cuando vamos a Dios y le buscamos con insistencia, Él se manifiesta y nos enseña y nos transforma. Que Dios los bendiga. Amén.